La imagen de un goteo, ¿no? Es un término que se utiliza con mucha frecuencia en diferentes disciplinas. Por ejemplo, se habla de goteo cuando se está suministrando suero con alguna sustancia a alguna persona. Es un goteo y aunque parece despreciable, esa gotita que va ingresando a las venas, tarde o temprano esa gotita que va cayendo hace que el sachet del suero quede vacío. A veces se habla del goteo cuando uno va a la ruta. Supe de alguien que llenó el tanque y sabía que tenía autonomía para llegar a Mar del Plata y no se dio cuenta que pegó una piedrita en el tanque y empezó a gotear, ¿no? Eso sí, es peor que desangrarse hoy, perder una gota de nafta, ¿no? Y cuando se quiso acordar, estaba a la altura de Dolores y ya estaba con el tanque vacío por el goteo, ese pequeño goteo. En economía se habla mucho del goteo. Hay un goteo que habla de una pequeña pérdida constante que hace que uno vaya perdiendo ciertos bienes. Oseas capítulo 7, versículos 8 y 9, dicen lo siguiente: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Acá Oseas, un profeta que había experimentado en carne propia lo que era la infidelidad y la traición, podía predicar con mucha pasión cómo Dios se sentía frente a un pueblo por el que había dado todo y un pueblo que lo estaba traicionando y cambiando por otros dioses. Efraín es símbolo del resto de las 10 tribus de Israel, representa a las 10 tribus de Israel o reino del norte que estaban negociando con las naciones vecinas, pero aún negociando sus bienes espirituales. ¿Por qué dice que era torta no volteada? En nuestros días nos hablan de una torta y lo primero que pensamos en esa torre de bizcochuelo con relleno de crema, dulce de leche, frutilla, durazno, Voy a terminar pronto esta predicación. Amén, amén, dice alguno. Pero en aquel tiempo torta era un pan. Y normalmente se echaba fuego en un pozo, porque la tierra es el mejor conservante del calor. Sobre ese fuego se ponían unas piedras que se calentaban. Se echaba la hogaza de harina, de masa, de pan, y se echaban otras piedras calientes arriba, se tapaba y luego de unos minutos había que sacar esas piedras, sacar la hogaza, dar la vuelta, volverla a poner y echar nuevamente esas piedras. Así que era todo un procedimiento y acá está diciendo el profeta que Israel se había transformado en una nación a medias, una nación que no cumplía con el procedimiento. Últimamente se habla mucho, en las predicaciones escuchamos proceso, una palabra que se gasta y que ya me vuelve loco. Así que yo quiero usar el término procedimiento, que me gusta muchísimo. Estamos en un tiempo en que lo conseguimos todo tan rápidamente. Hoy tenés ganas de comer un pedazo de pan, te vas a la panadería, sacás unos pesos y lo tenés. Antiguamente había que cosechar el trigo, moler el trigo, tamizar el trigo, formar la harina con un poco de aceite, prender un fuego, que era un trabajo bastante grande, y después de mediodía tal vez algo se podía lograr. El procedimiento. Y acá está diciendo que el pueblo de Israel no cumplía con todo el procedimiento, es decir, quería los fines, quería la bendición, quería que le vaya bien, quería la prosperidad, pero no estaba dispuesto a pagar el precio, no estaba dispuesto a cumplir con el procedimiento. Y esto, de una forma muy parecida, a veces nos ocurre a los cristianos, que queremos alcanzar ciertos bienes de esta vida sin darnos cuenta que estos bienes no llegan mágicamente, al no ser que hagas trampa y que alteres algunas leyes, y te olvidás que tenés que trabajar y esforzarte. Pero el otro aspecto de Efraín era de las apariencias. Parecía un pan muy crocante, pero cuando uno lo parte, se da cuenta que no tuvo tanto contacto con el fuego, con el calor, por lo tanto adentro es un engrudo. Por fuera se ve muy bien, por dentro un engrudo. Estamos en la época en la que se enfatiza tanto la imagen
que hasta vemos personas que nos parece que están súper bien, pero en realidad por dentro están destruidos, están sin haber cumplido los procedimientos de Dios. Así que Oseas está diciendo que el reino del norte no había cumplido con los procedimientos de Dios, tenía un aspecto de que estaba bien, pero iba cada vez peor, y estaba negociando su espiritualidad con las naciones paganas. Esto significaba que estaban perdiendo fuerzas espirituales, porque al perder el contacto con Dios, uno pierde las fuerzas espirituales, porque Dios es la fuente de la fortaleza espiritual, y por lo tanto van disminuyendo también las fuerzas anímicas. Por eso la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera este texto: el pueblo de Israel se mezcla con paganos de otras naciones y se vuelven tan inútiles como un pastel a medio cocinar. El rendir culto a dioses ajenos consume sus fuerzas, pero ellos ni cuenta se dan. Su cabello se ha encanecido, pero no se dan cuenta que están viejos y débiles. Estamos a comienzos del año y siempre, como dijimos, se habla de empezar el año con nuevas fuerzas. Y la verdad del caso que es algo que casi se nos cruza por la cabeza, ¿no? Decimos, bueno, el 31 de diciembre estamos destruidos, el 1 de enero ya nos encontramos fenómenos. ¿Cuánto les pasó esto? Si alguno levanta la mano, lo voy a mirar con sospecha, ¿no? Más destruido estás todavía, sobre todo si pasaste por la carnicería, ¿no? El tema es que, así todo, un año que comienza nos da la sensación de una nueva oportunidad. Por ejemplo, un año que empieza es un nuevo verano para cosechar. Y tal vez voy a aprender a cosechar de una forma distinta a como coseché el año anterior. Es un nuevo otoño para poder almacenar lo que estuve cosechando y tal vez tengo la oportunidad de almacenarlo mejor. Es un nuevo invierno para administrar lo que estuve cuidando y ordenando y atesorando, porque tal vez el año anterior no administré adecuadamente lo que había cosechado. Un año nuevo es una nueva primavera también, como para sembrar de una forma distinta en lo que hicimos. Es decir, es verdad que el año psicológicamente nos representa nuevas oportunidades, pero no perdamos de vista que está en nosotros el poner fin a lo viejo y comenzar algo distinto. No esperes a un 1 de enero para comenzar algo distinto, porque los que están esperando determinadas fechas, en realidad lo que están haciendo es patear para adelante su responsabilidad y sus compromisos, como el famoso tipo que decía, el lunes empiezo la dieta. ¿El lunes de qué año? ¿El lunes de qué mes? ¿El lunes de qué etapa de la vida? A veces nosotros pensamos que esas fechas nos van a ayudar, pero está en nosotros el decir, hoy comienzo una nueva etapa. Hoy es el día que pongo fin a la vieja oportunidad y empiezo una nueva oportunidad. Tenemos que comenzar entonces con las nuevas fuerzas que Dios nos da. Sin embargo, tenemos que evitar que los extraños devoren nuestras fuerzas. Gracias. Gracias. Nuevas fuerzas. En el caso de Israel, las naciones paganas que admiraban ellos, se transformaron en parásitos que les iban quitando las fuerzas que ellos tenían, porque los beneficios que obtenían de los demás era a cambio de comulgar con los pensamientos, las ideas y la fe de los demás. En nuestros casos de cristianos, existen actitudes que no son cristianas, actitudes que son extrañas al Espíritu Santo y que por lo tanto esas actitudes que son extraños pueden ir agotando, hacer gotear esas fuerzas que hoy decidís y que vienen de parte del Señor. Veamos algunas de estas actitudes extrañas que nos pueden devorar las fuerzas y que pueden quitarnos las fuerzas para vivir la vida cristiana. Y una de estas actitudes es la de anclarnos en el pasado.
Me encanta el término anclar. El término anclar es un término que se utiliza mucho en la mecánica, cuando se habla de adherir, de aferrar a algo, de impedir, inmovilizar algo, queda anclado. Pero en la manera más antigua en la que se utilizaba el término ancla era en la marina, donde al echar el ancla se sabía que la embarcación nunca se alejaría más que el largo de la cadena que el ancla lo tenía adherido. Así que echar un ancla significa estar dando vueltas en un círculo, no llegar nunca a la meta, no alejarse mucho de donde estábamos. Eclesiastés, el capítulo 7, versículo 10 dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. En la Nueva Traducción Viviente dice: no añores viejos tiempos, no es nada sabio. En la versión popular Dios habla hoy dice: nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, pues esa no es una pregunta inteligente. Decir que los tiempos pasados fueron mejores significa decir que hoy estamos peor. Levanten la mano los que hoy están peor. Algunos dicen, bueno, no, olviden algunas cosas, malos pensamientos que tienen por ahí. Puede haber un montón de situaciones que empeoran a nuestro alrededor, pero se supone que un hijo de Dios cada día está mejor porque estás con el Señor. Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 15 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. En otras palabras, deja de añorar aquello y de anclarte a aquello que representó algo en algún momento para vos y extendete hacia lo que Dios tiene, porque Dios tiene cosas mejores para vos. No le tengas miedo al futuro, no le tengas miedo a lo que viene. Está el caso típico de Taré. Taré fue el padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Porque nosotros siempre hablamos de Abraham, pero Abraham tenía un hermanito más chico llamado Nacor y otro más chiquito llamado Harán. Y Harán tenía un hijo llamado Lot. ¿Les va cerrando la historia? Resulta que Taré pierde a su hijo más pequeño, Harán, el padre de Lot. Lot queda huérfano. Taré lo toma a Lot y a Abraham junto con su esposa Sarai y se van rumbo, quién sabe a dónde. Pero nos dice la Biblia que Taré se queda en la tierra de Harán, la tierra que tenía el mismo nombre de su hijo. No es que de casualidad la tierra se llamaba como el hijo. Lo más... ¿Qué está cayendo por ahí? Se nos viene el techo encima. Lo más probable es que Taré haya puesto el nombre de Harán a la tierra donde sepultó a su hijito. Y Taré se quedó ahí, puso el ancla en esa tumba. Y dio vueltas y murió en la tierra de Harán. Murió en la tierra donde se ancló. Y nos dice el versículo siguiente a esta situación: pero Dios había dicho a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que entender que nuestro pasado tiene logros y frustraciones, tiene ganancias y tiene pérdidas, tiene alegrías y tiene tristezas, tiene enfermedades y tiene sanidades. Sin embargo, a pesar de que el pasado ha sido muy colorido en todo tipo de experiencias, nuestro deber, nuestra tarea es levar anclas y avanzar a donde Dios quiere que avancemos, porque Dios no quiere que nos estanquemos, Dios quiere que prosigamos al blanco. No permitas que un sentimiento, que una nostalgia, que una amargura, que un enojo, que un dolor te aten al pasado y te impidan progresar. Deja todo atrás y pensá que Dios tiene algo mucho mejor para tu vida. Segunda fisura o extraño que puede devorar nuestras fuerzas, y es el rencor.
La palabra rencor significa volver a poner el corazón en algún dolor, obviamente. Rencor, resentimiento y falta de perdón son sinónimos. Mateo capítulo 18, versículos 34 al 35 dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo. No perdonar un poquito, no perdonar a medias. Perdono pero no olvido. Perdonar de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. El Señor está contando aquí una historia donde un hombre tenía un deudor que le debía tanto que ni él, ni sus hijos, ni sus nietos, trabajando como esclavos, se lo podían cubrir. Y cuando le pide cuentas al deudor, el deudor, muy caradura, le dice: tenme paciencia y te lo devolveré. Caradura, no le podía pagar. Pero el amo fue movido a misericordia, nos dice la Biblia, y le perdonó, porque el amo se sentía rico. Decía: lo que me quitó no me cambia la vida. Mi vida sigue igual. Entonces se lo perdonó. Así que el otro ahora estaba sin deudas, libre, pero va por la calle y se encuentra con un deudor suyo que le debía apenas 3 meses de sueldo. Y le dice: dame lo que me debes. Y el otro le dice: ténme paciencia, en 3 meses te lo devuelvo. Eso sí se lo podía devolver. Pero el otro no le tuvo paciencia, lo tomó del cuello, lo llevó hasta el juez, lo hizo encerrar en la cárcel. Y cuando se enteró el que le había perdonado la deuda eterna, lo que había hecho este otro, dijo: este no tiene mi corazón, este no tiene mi ánimo. Él sigue recibiendo mi beneficio con un alma distinta a la mía. Qué difícil es recibir los beneficios del Señor teniendo un corazón distinto al del Señor. Es muy hipócrita recibir los beneficios del Señor y tener un corazón distinto al Señor. Cuando se enteró, lo entregó a los verdugos. Y acá está el caso. Tenemos verdugos que nos persiguen, porque todos hemos fallado delante de Dios en tantas cosas que nos costarían la eternidad. Si yo demuestro que tengo un corazón distinto al de aquel que me perdonó, esos verdugos que me están persiguiendo se van a hacer una realidad en mi vida y me van a atormentar. Así que tenemos que aprender a perdonar, porque de esta manera el Señor se encarga de nuestras cosas. Nuestro Dios es un Dios rico que nos puede dar mucho más de lo que cualquiera te pueda quitar. Siempre cuento de ese mercader, de ese corredor que iba por diferentes ciudades del interior vendiendo sus mercaderías, hasta que llega a cierta ciudad en la que una de las ventas queda sin cobrar y le exige al que le compró, al que tenía la deuda, que le pague, y le dice: yo no me muevo de esta ciudad hasta que vos no me pagues la deuda. Así fue que pasaron varias semanas y logró cobrar la deuda, pero el gasto que tenía de hotel y de restaurantes donde tenía que comer era muy superior a la deuda que le debía el otro. Pero no solamente esto, las semanas que se quedó en aquella ciudad fueron semanas perdidas, que si las hubiera aprovechado en seguir camino de una ciudad en la otra, hubiera ganado muchísimo más de lo que había perdido en ese momento. Cuando nosotros estamos dispuestos a seguir adelante, cuando estamos dispuestos a marchar hacia adelante, es cuando podemos recibir las bendiciones de Dios. La falta de perdón se transforman en extraños que van devorando nuestras fuerzas. Y te preguntas: ¿por qué tengo pocas fuerzas? ¿Por qué tengo poco ánimo? Porque tal vez estás abrigando el rencor. Otro de los extraños que pueden devorar tus fuerzas son el enojo sostenido. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo es la sensación de injusticia y Dios nos dio la capacidad de enojarnos para poder reaccionar en forma inmediata y dinámica frente a una acción injusta. Pero cuando pasó el momento en el que podíamos detener la injusticia, ya no hay nada que podamos hacer. Y si vos seguís mascando el enojo, eso empieza a producir una serie de efectos tan negativos en tu vida. Claro, uno en su enojo desea hacer justicia, pero nos tenemos que acordar lo que Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre
y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En otras palabras, cuando uno se queda con las ganas de hacer justicia, uno termina saciado porque le está entregando su tema al Señor y Dios hace las cosas mucho mejor de lo que nosotros lo podemos lograr. A veces el enojo produce en nosotros ciertas acciones que son tan negativas y que nos desvían la mirada de Jesús. ¿Te puedo contar un chisme? Jugoso ese, ¿eh? Este es jugoso. Ese que se estaba durmiendo por ahí escuchó chisme, se despertó, ¿no? Lo hice en el primer culto y cuando estaba saludando uno dice, lo dijo por mí. No, mentira, no llego a ver ahí si me está diciendo todo que sí o está cabeceando, no. Pedro y Andrés tenían problemas con Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo, Pedro y Andrés hijos de Jonás, y tenían problemas. ¿Por qué? Porque Jacobo y Juan eran medio fuertes de carácter, les gustaba imponerse. Por algo se les llamaba Boanerges, que significa hijos del trueno. Pero la cosa se puso peor cuando estaban acercándose a Jerusalén y pensaban que Jesús ya iba a reinar. La mandan a la mami, Jacobo y Juan, para que le diga al Señor que los ponga uno a cada lado en su trono. Y Pedro andaba por ahí y de pronto escucha, Señor, ¿podrías poner a mis dos nenes, uno a cada lado de tu trono? Se puso furioso Pedro. Nos dicen los evangelios que los discípulos se enojaron, pero uno se lo imagina a Pedro. Y Pedro estaría ahí maquinando. Hasta que llegamos a Juan capítulo 21, versículos 20-22. El Señor ya resucitado. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esto lo traduce Casiodoro de Reina, apoyado por Cipriano de Valera, lo escribe Juan de una forma muy decorosa, pero si Carlitos Gardel hubiera estado en el tiempo de Jesús, le hubiera dicho, jefe, ¿qué hace este? Y Jesús le hubiera dicho, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Cuando nosotros estamos enojados con alguien, nos obsesionamos con esa persona. Dormimos con esa persona, desayunamos con esa persona, almorzamos, merendamos, cenamos con esa persona y hasta soñamos con esa persona. Es más, te enojas con alguien, a donde primero vas, no vas a doblar tus rodillas, vas al Facebook a ver si le encontrás alguna cosita. Nos comportamos como Jonás en Nínive. Otro chisme jugoso. Jonás no se bancaba a los de Nínive. De acá a 3 días Dios va a destruir la ciudad. Y Dios tuvo misericordia, porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Así que de pronto Jonás se queda afuera esperando que caiga fuego del cielo. Y estaba bajo una enredadera que le traía tanta sombrita. En estos días de verano nos pega mejor la historia. Y se le seca la calabacera esta, la enredadera esta. Y Jonás estaba furioso. ¿Viste? No pegaba una. Y de pronto el Señor le dice, ¿te da lástima de la calabacera? Y claro que sí. Estoy re frustrado por eso. Vos no moviste ni un dedo para que crezca y te preocupa la calabacera. ¿Cómo no me va a preocupar esta cantidad enorme de gente que no sabe discernir entre su mano derecha e izquierda y niños
Es decir, Dios tenía misericordia, pero Jonás estaba tan obsesionado que estaba esperando que el fuego cayera. ¿Cuántas profecías hubieran llenado la Biblia de Jonás si él hubiera perdido menos tiempo? No permitas que el enojo te quite las energías. No des lugar al enojo, no permitas que se ponga el sol sobre tu enojo. Déjalo en las manos del Señor. Quédate con las ganas que Dios te va a saciar de justicia. Cuarto extraño que devora tus fuerzas, la culpa. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 8 al 10 dice: y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La culpa es la diferencia entre lo que hicimos y lo que debíamos hacer, entre lo que somos y lo que deberíamos ser. La culpa nos trae un sentimiento de deuda crónico, y muchas veces la culpa hace que nos autosaboteemos. La culpa hace que no podamos disfrutar plenamente las cosas, porque en el fondo hay una piedrita en el zapato que nos está diciendo: ¿y esta deuda? ¿Qué va a pasar con esta deuda? Pero quiero recordarte que este es un extraño que devora tus fuerzas. No es de vos, no te pertenece. Cuando estaba aquella mujer adúltera a la que estaban por apedrear, Jesús lanzó el desafío y dijo: muy bien, apedréenla, pero el que esté sin pecado sea el primero en echar la piedra. Y empieza a sentirse el golpe de las piedras en caída vertical, al lado de los pies de los que estaban por matar a esa mujer. Y poco a poco, como no tenían piedras para tirar y no tenían la posibilidad, la conciencia para tirar una sola piedra, se fueron yendo del camino, se aburrieron al darse cuenta que no podían acusar a la mujer porque no tenían autoridad. Entonces sigue cada uno su camino, y Jesús seguía dibujando en tierra y le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer dijo: no están ninguno. Y Jesús dijo: ni yo te condeno. Quiero que tengas en cuenta esto. Cuando Jesús dijo: ni yo te condeno, estaba diciendo: si yo no te condeno, no hay nadie que te pueda condenar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pablo podía decir: yo no soy digno de ser llamado apóstol. Él podía haber dicho: no, déjame como coapóstol, apóstol auxiliar, lo que sea. No. Él se puso a servir al Señor porque lo que era no lo era por su mérito humano, no lo era porque había cubierto sus deudas, lo era por la pura gracia de Dios. Vos recibís lo que recibiste, vos tenés lo que tenés, pero no porque te lo ganaste, no porque Dios no se olvidó de tenerte en cuenta la deuda, sino que tenés lo que tenés y sos lo que sos por la pura gracia del Señor. Le perteneces a Cristo, no hay nada que te inculpe, no hay nada que te falle, ni Él te condena. Y si ni Él te condena, ¿quién sos vos para condenarte? Quinto extraño que puede devorar las fuerzas, la ambición. La primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 7 al 8 dice: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Claro, uno dice: y qué fácil. Y es verdad. Hoy, quien hoy es gobierno y quien hoy es oposición, coinciden que va a ser un año difícil. Y a veces esto atenta contra nuestras esperanzas. Pero quiero decirte algo. Si algún día te toca un pago inesperado, si algún día tenés alguna situación determinada, confía en el Señor. Porque muchas veces aprendemos a divulgar nuestros descontentos en base a la disminución de nuestras ambiciones. La ambición es una enfermedad espiritual que nos hace sentir que nada es suficiente. Es insatisfacción crónica. Los que más tienen son los más infelices porque justamente tienen en base a decir: cuando tenga esto voy a ser feliz. Llegan a eso y tienen el mismo desencanto. Entonces van por una nueva meta y cuando quieren acordarse tienen todo lo que en su momento quisieron, solo que siguen con esta infelicidad. Acordate que el apóstol Pablo nos dejó una enseñanza muy importante. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir humildemente. Todo lo puedo
Ah, te agarré ahora que no aparece en pantalla esa, ¿eh? A ver, todo lo puedo que me fortalece. Tenés ganas de comer. Te vas a la carnicería. Este carnicero está loco. Me voy a la del otro barrio. Pero te das cuenta que no tenés nafta. Vas a la estación de servicio. Y terminás comprando en el chino. Polenta. En verano. Bromeo en cosas que a veces tocan nuestra parte sensible. Pero acordate, tu alegría no consiste en lo que vos tengas, sino a quién tenés en tu corazón. Tu alegría depende en Cristo, que es el que te da las fuerzas. Si vos te conectás o conectás tus sentimientos a tus posibilidades de adquisición, vas a deprimirte. Pero si vos conectás tus sentimientos a Jesús y los sometés a Él, vas a tener una vida más que vencedora. El pecado es otro extraño que devora tus fuerzas. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe continua. El pecado es todo aquello que nos separa de Dios. El pecado ya no es parte de nuestro menú. Nacimos con una naturaleza pecaminosa, por lo tanto el pecado era nuestro alimento, pero cuando nacimos de nuevo, nació nuestra naturaleza espiritual y ahora podemos alimentar nuestra vida de otras acciones. Es cuestión de decidirlo. Si vos seguís alimentando tu carnalidad con el pecado, no tendrás fuerzas espirituales, tenés los días contados. Ahora, si vos decidís vivir espiritualmente, vivir en santidad, todos los días, antes de dormirte, analiza tu vida. Ora al Señor. Tenés un conflicto, preguntale al Señor qué cosas tendrías que modificar. Pasás por una prueba, permití que esa prueba saque a flote aquellos síntomas que no corresponden a tu parte espiritual. El pecado nos asedia, el pecado nos desgasta, el pecado nos quita vitalidad espiritual. Pero por último, quiero hablarte de las raíces. No las raíces de tu cabeza, porque no tenés para comprarte la tintura. No. El Salmo 1, versículo 3 dice, hablando de los que confían en el Señor, bienaventurado, etcétera, etcétera, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nuestras raíces no están en este mundo. Nuestras raíces están en Jesús. No te convence mucho. Decile al de al lado, mis raíces están en Jesús. Decíselo. Créeselo. Poné buena voluntad y créeselo. Algunas veces tenemos raíces demasiado gruesas en este mundo. Eclesiastés 7:4 dice: el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Pero me gusta lo que dice la Nueva Traducción Viviente. El que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. ¿Cuántos piensan con frecuencia en la muerte? Levanten la mano los que piensan con frecuencia en la muerte. Sabes que tenés fecha de vencimiento, ¿no? Sabes que no sos dueño de un solo segundo más de tu vida. No podés vivir un segundo más. No sabemos cuándo. Puede ser en décimas de segundos, puede ser en muchos años. No lo tenemos asegurado. Pero sí te puedo asegurar una cosa, que el diablo tiene en su agenda el distraerte lo suficiente en la vida, en distraer a todo el mundo lo suficiente en la vida como para que no piensen en la eternidad. Y aún el día de reposo dejó de ser día de reposo, es el día de ocio.
donde se va a ver la película, donde va para el otro lado, donde juega, donde está el partido, el campeonato y todo lo demás. Y cuando te querés acordar, tu vida perdió profundidad. El necio piensa solo en divertirse, distraerse, en pasarla bien, hasta que un día escucha esa voz que dice: necio, esta noche vienen a buscar tu alma. A veces el necio piensa en pasarla bien en el momento, pero no está pensando en lo que viene después. Pensa un momento, ¿dónde están tus raíces? ¿A dónde estás arraigado? ¿Solo a esta vida? Cuando la vida se te vaya, te vas a secar. Pero si tenés tus raíces en Jesús, tenés vida eterna. Trabaja para esa vida eterna. Efraín quedó sin fuerza, sin saber cómo. Israel fue perdiendo las fuerzas y se la devoraron extraños, aquellos con los que estuvo dispuesto a negociar, naciones paganas. A veces los cristianos tenemos la oportunidad de decir: hoy empiezo la nueva oportunidad que Dios me da, porque cada día es una nueva oportunidad. Y nos olvidamos que tenemos un goteo en el tanque que nos puede dejar en la mitad de camino. Ese goteo puede ser por estar atado al pasado. Este goteo puede ser por falta de perdón. Puede ser por enojo. Puede ser por culpa. Puede ser por ambición. Puede ser por el pecado mismo. O puede ser porque estás demasiado enganchado en esta vida. Cuidado, no vaya a ser que el deporte, la moda, la política, las diversiones, el ocio y todo lo parecido se transforme en el río en el que estás arraigado. Vas a tener poco alcance. Yo quiero estar arraigado a Cristo en este año. Yo quiero depender de Jesús. Cierra tus ojos por un momento. Seguramente estás necesitando nuevas fuerzas. Dios te las va a dar. Las vas a tener. Solo que Dios espera que seas un buen administrador de estas fuerzas, tomando las decisiones adecuadas, echando a esos extraños que no tienen nada que ver con tu vida espiritual. No hay nada mágico. Las nuevas fuerzas no llegan mágicamente. Las nuevas fuerzas llegan cuando uno se dispone a ponerse en las manos de Dios. Si en esta mañana querés decidir ser un buen administrador de las nuevas fuerzas que Dios te da, si vas a tener una vida un poco más profunda, tratando de recibir los beneficios de Dios, pero teniendo el corazón de Dios, no recibir los beneficios de Dios con un corazón ajeno al de Él, con un corazón pagano. Si querés arraigarte más a Cristo y decir: yo quiero que este 2024 sea un año de estar más arraigado a Jesús. Ojalá te prometiera: te va a ir bien, te va a sobrar la plata, te vas a ir de vacaciones al Caribe, vas a tener una salud que sobra por todos lados, no vas a sufrir pérdidas. Ojalá pudiera decirte esto, pero vos sabés que acá nos caracterizamos por decir las cosas como son y vivirlas como hay que vivirlas. No queremos vivir un mundo mágico en donde Dios con su varita mágica cambia todo a tu alrededor. Queremos vivir un mundo responsable donde Dios transforma nuestro interior para aprender a vivir en el exterior. Donde llueve y sale el sol en diferentes circunstancias. Lo que yo sé, hoy quiero estar más arraigado a Jesús. Si querés estar más arraigado a Jesús, ponete de pie para que oremos juntos. Revisa tu vida, no des lugar al enojo, no des lugar al resentimiento, no des lugar al pasado, no des lugar a la ambición, no des lugar a la culpa, no des lugar al pecado, no des lugar a los ríos secos que el mundo te ofrece, que son ríos de temporada. Ríos que a veces te ofrecen sequedad, pero los ríos de Jesús son ríos de agua viva, que nos llenan, que nos sacian permanentemente, que nos permiten vivir en victoria. Señor, en esta mañana queremos agradecerte
porque las fuerzas dependen de vos. Y con vos queremos estar conectados. Nos compraste con tu sangre preciosa, habitás en nuestros corazones. Hoy tenemos vida espiritual, hoy tenemos eternidad, pero no queremos tener fisuras por las que goteen estas fuerzas, sino queremos llevar una vida íntegra y santa que nos permita caminar con la cabeza erguida, mirando hacia la meta. Porque un día vamos a estar en tu presencia, pero queremos prepararnos para ese día, caminando en tu presencia en este mismo momento. Señor, hoy queremos tomar a este día como el día de salvación, a este día como el día de la nueva oportunidad, una nueva oportunidad en la que queremos ser buenos administradores. Señor, nuestras fuerzas están en vos. Levanta tus manos y decir: nuestras fuerzas están en vos. Mis fuerzas están en vos. Vos sos mi fuerza, Señor. Vos sos mi fortaleza. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y tengas un hermoso domingo y un año promisorio.